Continuando con el estudio sobre la armadura de Dios en Efesios capítulo 6, el doctor Julio Jiménez nos hablará en esta oportunidad sobre la sexta pieza que conforma esta armadura, la palabra de Dios. La rema es la palabra oportuna de Dios, es la espada del Espíritu que nos va a ayudar a protegernos del enemigo y sus ataques, así como también a atacar y derribar cualquier pensamiento, ideología, corriente de este mundo que se levante contra el conocimiento de Dios, exponiéndolo a la luz del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias a Dios por este tiempo que nos ha dado de descanso y un tiempo muy hermoso de reflexionar cómo es que nuestro Dios está obrando en medio de este ministerio, de su iglesia, de su pueblo, en medio de ustedes. Y la alegría tan grande de ver que la obra del Señor, hermanos, no es de una o dos personas, la obra del Señor es de Dios, es de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia, hermanos, ha sido comprada con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesús, y si no hay una persona, va a haber otra, y le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que han estado aquí, hermanos, presentes. Cada uno de ustedes, hermanos, forma o toma una parte muy importante, hermanos, en el ministerio. Le doy gracias a Dios por la vida de ustedes, le doy gracias a Dios, hermano, porque Él nos da esa oportunidad de poder servirle. Es un privilegio servir al Señor. Gracias por la vida que Él nos da. Gracias porque mientras hay vida hay esperanza y hay la oportunidad, hermano, de servirle a nuestro Señor. ¿Sabías que el día que el Señor venga o cuando nosotros tengamos que dejar este cuerpo, la oportunidad de servirle al Señor ya no va a haber? Ya no va a haber ese deseo, ese privilegio de servirle al Señor. Así que, mientras estemos con vida, démosle gracias a Dios, porque Él nos da ese privilegio de servirle. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, rápidamente en el libro de Efesios. Efesios, capítulo 6. Y estamos, hermanos, llevando estas series de estudio acerca de la batalla espiritual. Hemos estado hablando, hermanos, que nosotros los cristianos, la iglesia del Señor, el pueblo de Dios, tiene un enemigo. Hemos estado estudiando, hermanos, sobre la naturaleza, sobre la manera como es que este enemigo, hermanos, viene con sus diferentes dardos de fuego a inflamar nuestra naturaleza. Sabemos cómo es que este enemigo está organizado y sabemos del poder de este enemigo. Pero gracias a Dios, que nuestro Padre Celestial no nos ha dejado ahí, sino que Él ha provisto para nosotros, para cada uno de nosotros, los creyentes, los que hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, era provisto esta armadura, la armadura de Dios, que hemos estado estudiando, hermanos, por las últimas semanas. Vamos a abrir, hermanos, Efesios capítulo 6, versículo 10 al 17. Efesios capítulo 6, versículos 10 al 17. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego de maligno, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por las últimas semanas, hermanos, hemos estado hablando sobre esta armadura. Y los versículos 14 y 15 hemos hablado que es la primera división. Y hemos aprendido ahí que estas tres primeras piezas de la armadura de Dios se refiere a lo que nosotros hemos recibido cuando hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Por eso es que el apóstol dice: ceñidos los lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio. Hemos estudiado, hermanos, cada una de estas piezas: la verdad, la justicia y la paz que hemos recibido en nuestro Señor Jesucristo.
Todo esto, hermanos, es el cumplimiento de las palabras de nuestro Señor Jesús. En Juan capítulo 14, versículo 20, especialmente en la parte central de este versículo, cuando Él dice: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, vosotros en mí. Las primeras tres piezas, hermanos, de esta armadura es nuestra posición en Cristo Jesús. Lo que nosotros hemos recibido cuando hemos aceptado al Señor Jesús por fe. Y la segunda división que hemos estado revisando, hermanos, está en los versículos 16 al 17. Y se refiere a aquellas piezas de la armadura que tenemos que tomar y ponernos, hermanos, en el momento presente, en nuestro diario vivir. Cada vez que nosotros sintamos que estamos bajo el ataque del enemigo, nosotros tenemos que estar siempre tomando del escudo de la fe, tomando del yelmo de la salvación y tomando de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y estas tres piezas, hermanos, estas tres piezas de la armadura hacen una realidad la última parte de las palabras de Jesús en este mismo versículo, Juan capítulo 14, versículo 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Las tres piezas, hermanos, de esta armadura de Dios es nuestro Señor Jesucristo obrando en nuestras vidas. El cristiano puede apropiarse de nuestro Señor Jesucristo y dejar que Él actúe, hermanos, en nuestro diario vivir. La semana pasada estudiamos acerca de la bendita esperanza de la salvación, que fue representada por ese casco, por ese yelmo. Aprendimos, hermanos, que el casco representa la esperanza que tiene el cristiano. La esperanza, hermanos, que un día, no muy lejano, el cumplimiento de nuestra salvación, la consumación, la concretización, hermanos, de la redención de nuestros cuerpos dejará de ser un anhelo, dejará de ser un deseo para convertirse en una realidad. Pero hasta que llegue ese día, hermanos, ese día glorioso, cuando nuestros cuerpos van a ser transformados a la imagen gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, nosotros aprendimos que este yelmo nos va a proteger contra la confusión, contra la turbación, la angustia y el dolor, hermanos, que caracteriza a este mundo y su sistema, y que nos va a proteger, hermanos, contra la apatía del testificar del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y que nos va a proteger, hermanos, del desánimo de reunirnos unos con otros, y que nos va a proteger, hermanos, especialmente contra el pecado. Esta mañana vamos a estar revisando la última pieza de esta armadura de Dios, que es la palabra de Dios, que es representada por la espada. Pero antes de continuar, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor, te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra, Señor, es la fuente de vida, es la fuente de transformación, Señor. Tu palabra es esa palabra oportuna, Señor, que nosotros podemos utilizar, Señor, cuando estamos pasando dificultades, cuando estamos pasando, Señor, tribulación, cuando estamos sujetos, Señor, a tentación. Gracias por tu palabra que recibimos en tu Hijo Jesús. Te pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, tome control de nuestras vidas, que podamos entender, Señor, esta parte de la Escritura y que podamos utilizar, Señor, toda la armadura que tú has dejado en nosotros. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. La espada. El versículo 17 dice, de Efesios, capítulo 6, versículo 17, dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Lo primero, hermanos, que tenemos que decir es que esto es una vez más Cristo. Cristo, hermanos, es nuestra vida. Cristo es el centro de cada uno de nosotros los cristianos. Lo que decimos, hermanos, que Cristo es nuestro Salvador, Cristo es el que va a dictar, hermanos, nuestra vida. Es el que va a guiar nuestros caminos. Pero esto es Cristo, hermanos, representado en la palabra, la espada, hecho disponible a nosotros en una manera práctica a través del uso de la palabra de Dios. Pero es importante, hermanos,
tener en cuenta. Es importante que nosotros entendamos que la palabra de Dios nos habla del Señor Jesucristo. No podemos, hermanos, separar estos dos hechos. No podemos separar la autoridad de nuestro Señor Jesucristo y la autoridad de la palabra de Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Colosenses capítulo 3, versículo 16. El apóstol Pablo nos enseña esta gran verdad. No podemos nosotros separar a nuestro Señor Jesucristo de la palabra de Dios, de la Biblia. Colosenses capítulo 3, versículo 16 dice, la palabra de Cristo. Quiero que ustedes reflexionen en esta primera parte, hermanos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros, dice, en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y Hebreos capítulo 1, versículo 2, un versículo muy conocido por muchos de nosotros, dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Y Mateo, hermanos, capítulo 24, versículo 35, las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo dicen lo siguiente, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hermanos, la palabra de Dios nos habla de la misma persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que el apóstol Pablo, hermanos, dice la palabra de Cristo, la llama la palabra de Cristo. La autoridad de Jesucristo y la autoridad de la Biblia, hermanos, es una misma y no las podemos separar. Hay muchas personas que ellos respetan la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, pero no respetan la autoridad de la Biblia y comienzan a argumentar y a refutar hechos que la Biblia, hermanos, nos da. Y hay que tener mucho cuidado. El apóstol nos habla de que nosotros no podemos, hermanos, separar Cristo de la Biblia, de la palabra de Dios. No podemos, hermanos, separarlos porque ellos son indivisibles. Por eso, hermanos, es que el apóstol Pablo llama en Colosenses capítulo 3, versículo 16, la palabra de Cristo, la Biblia. La palabra de Dios es la misma o el mismo relato de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, volvamos al versículo, hermanos, 16 o 17, en Efesios capítulo 6, al final dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta frase, hermanos, la palabra de Dios, no se refiere, hermanos, a toda la Biblia en su contenido. Hay dos palabras, hermanos, griegas, hay dos raíces griegas en las Escrituras que se usan para traducir la palabra de Dios. Y la primera raíz griega que se usa es logos. Es la raíz griega que se usa con mayor frecuencia. Y nosotros la podemos ver, hermanos, en Juan capítulo 1, versículo 1. Nosotros sabemos este versículo, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo es la palabra, logos es la palabra. Luego, hermanos, hay una segunda palabra, o una segunda raíz griega, hermanos, que se usa para traducir la palabra de Dios. Y esta raíz griega es la que estamos usando, hermanos, en el versículo 17, y se traduce como rema, y que tiene un significado un poquito diferente. Logos, hermanos, se refiere a la revelación completa de lo que Dios ha dicho. Por eso es que Juan capítulo 1 dice, en el principio era la palabra, y nosotros sabemos que el apóstol Juan se estaba refiriendo a nuestro Señor Jesucristo, y la revelación completa de nuestro Dios es nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 1, versículo 14 dice, y este verbo y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vemos su gloria como la gloria del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Por eso es que se usa esta palabra logos en la persona de nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo es la revelación completa de nuestro Dios. Pero rema, hermanos, esta palabra rema, la griega, que se usa aquí en el versículo 17, que es la palabra de Dios al final, se refiere, hermanos, a una parte específica de la Escritura,
a un pasaje, a un versículo que tiene una aplicación especial para una situación inmediata. Dicho de otro modo, es la palabra de Dios aplicada a nuestra experiencia. Es la palabra de Dios, hermanos, aplicada a nuestra existencia. Por tanto, la idea que aquí tenemos, hermanos, es que a través de esta rema, nosotros los cristianos vamos a obtener, hermanos, o vamos a recibir del Espíritu Santo de Dios la palabra, hermanos, correcta, para la persona correcta, para el momento y para las circunstancias correctas. Mientras nosotros estudiamos, hermanos, y meditamos en el todo consejo de la palabra de Dios, el rema, la palabra oportuna de Dios, la palabra precisa, vendrá hacia nosotros en el momento que más la necesitamos para llevar a cabo, hermanos, ese trabajo exacto que necesitamos, para llevar a cabo, hermanos, esa cirugía de alta precisión que necesitamos concerniente, hermanos, a cualquier situación en que nosotros estamos viviendo. Quizás todos nosotros, hermanos, en alguna parte de nuestra vida como cristianos hemos experimentado, hermanos, esto. Muchas veces hemos leído muchos pasajes, muchos libros de la palabra de Dios, pero luego de repente, en un tiempo dado, algún pasaje, algún versículo de la Biblia comienza a recobrar vida y viene a nuestras mentes. Quizás muchas veces en situaciones de apremio, en situaciones de necesidad, en situaciones de frustración, de injusticia, de pruebas, en situaciones, hermanos, de tentación, de pruebas, de desafíos, de temores. Quizás cuando hemos sido, hermanos, hemos sentido que hemos estado bajo el ataque de personas que tienen diferentes puntos acerca, hermanos, de la vida, de la existencia de Dios y de la eternidad. Quizás cuando nos hemos sentido, hermanos, bajo el ataque de falsos maestros. Quizás cuando nos hemos sentido, hermanos, expuestos a falsas ideologías. El rema, la palabra oportuna de Dios, la palabra que está hablando aquí el apóstol Pablo en el versículo 17, ha venido, hermanos, a nuestro socorro en el momento oportuno para darnos el consejo y la sabiduría de Dios. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, podemos dar este testimonio cuando he estado pasando por situaciones diferentes? De una manera, hermanos, que nosotros no lo explicamos. El Espíritu de Dios trae a nuestras mentes, hermanos, una parte específica de la Biblia, de su palabra, de un versículo, hermanos, que va a animarnos, que va a alentarnos, que va a consolarnos, hermanos. Yo creo que todos nosotros podemos dar este testimonio. Versículos, por ejemplo, como Génesis capítulo 1, versículo 1, Proverbios capítulo 1, versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 7, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. El Salmos 23, Jehová es mi pastor, Él restaurará mi alma, dice, Él confortará mi alma. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, quizás en momentos, hermanos, de temor, de desánimo, la palabra de Dios, el Espíritu de Dios ha traído a nuestras mentes ese Josué capítulo 1, versículo 9, mira que te mando a que te esfuerces y que seas valientes. Cuando nos hemos sentido quizás, hermanos, sin fuerzas, debilitados, vino a nuestra mente, hermanos, Isaías capítulo 40, versículos 30 y 31. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán, hermanos, y no se fatigarán. ¿Y cuántos otros más versículos que nosotros, hermanos, cada uno de nosotros podemos decir, hemos tenido el auxilio de nuestro Dios en esos momentos difíciles? Yo sé, hermanos, que si yo les pidiera a ustedes dar testimonio de esto, de lo que estamos estudiando, de lo que estamos viendo, quizás nos tomaría muchas horas y quizás días para estar recordando esos momentos cuando hemos recibido del Espíritu Santo de Dios esa palabra oportuna, ese rema que necesitábamos en esos tiempos. De una manera, hermanos, personal, como un testimonio. Hay unos versículos en mi vida, hermanos, hay unos versículos que han tocado mi vida. Y uno de ellos, hermanos, es Proverbios capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría
es el temor de Jehová. Desde muy pequeño, hermanos, yo no sé cómo es que el Señor, el Espíritu Santo de Dios, me llevó a esta parte de la Escritura. Pero ha sido algo, hermanos, que ha estado trabajando siempre en mi vida. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Cada vez que he estado en situaciones de ofender a mi Dios, siempre este versículo ha venido a mi vida. Yo recuerdo momentos difíciles en mi vida también, cuando Salmos capítulo 23, versículo 3, el Espíritu Santo lo puso en mi mente, en mi corazón. Dice, confortará mi alma. Y comencé a estudiar esa palabra confortar. Y encontré que esta palabra confortar, hermanos, también significa restaurar. Y estaba pasando por dificultades muy, muy difíciles. Y pude ver, hermanos, el auxilio de Dios. Que nuestro Dios, hermanos, es un Dios compasivo, misericordioso. Es un Dios, hermanos, que Él le place, hermanos, restaurar a sus hijos cuando caen. Y cuando ellos vienen, hermanos, a pedir perdón. Confortarás mi alma, restaurarás mi alma. Y esta palabra restaurar se me vino como una idea cuando nosotros estamos restaurando un edificio y comenzamos a levantar las paredes, a pintarlas, quizás a poner las cosas como estuvieron en el pasado. Esta es la manera, hermanos, como el rema, la palabra de Dios, ha tocado a mi vida. Yo estoy seguro, hermanos, que cada uno de ustedes pueda dar el mismo testimonio. Pero, hermanos, creo que el mejor ejemplo de lo que estamos estudiando lo vamos a ver, o lo vemos, en la persona misma de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros recordamos que el enemigo lo tomó, lo llevó, le puso una tentación en el desierto. El Señor Jesucristo fue llevado por el Espíritu Santo de Dios y ahí Satanás lo tentó. Podemos ver en Mateo capítulo 4 y Lucas capítulo 4. Vemos esta tentación que nuestro Señor Jesucristo enfrentó. Satanás astutamente, hermano, lo tentó en 3 oportunidades. Y en estas 3 oportunidades nuestro Señor Jesucristo salió victorioso. En estas 3 oportunidades Él hizo uso del rema, de la palabra oportuna de Dios. La manera como Él respondió, hermanos, tuvo su fuente en la misma palabra de Dios. En la misma palabra de Dios. Y esto, hermanos, nos hace pensar lo siguiente. Si nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, Él tuvo que estar preparado. Él tuvo que estar, hermanos, estudiando las Escrituras para el momento en que venía esta tentación. ¿Cuánto más nosotros tenemos que estar preparados y estudiando la palabra de Dios? Yo creo que todos nosotros podemos decir, sí, nosotros tenemos que estar, hermanos, preparados. Obviamente, mientras más nos exponemos a la palabra de Dios, mayor oportunidad tendrá el Espíritu Santo de Dios para usar, hermanos, esta poderosa arma en nuestras vidas. Si no leemos la palabra de Dios, si no leemos, hermanos, la Biblia, las probabilidades de sucumbir, hermanos, al enemigo son muy altas. No tendríamos defensa alguna. Es por eso, hermanos, que tenemos que leer, estudiar y escudriñar y meditar en la palabra de Dios, hermanos, con regularidad. Tenemos que estudiar la palabra de Dios, toda la palabra de Dios. Cada una de sus secciones, hermanos, tiene una propia utilidad. Cada uno de sus versículos, de esas partes de la Biblia, tiene un propósito especial para nuestras vidas. El cristiano, hermanos, que negligentemente no estudia la palabra de Dios, está en una directa desobediencia a la voluntad de Dios. Recordemos que cada una de estas secciones es potencialmente, hermanos, ese rema que urgentemente vamos a necesitar en el día malo. Y Satanás, hermanos, lo sabe. Por eso es que Satanás, él va a hacer todo por lo posible, hermanos, por alejarte de la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque él sabe que si tú no lees la palabra de Dios, el día en que tú te encuentres con él, en el día malo, tú estarás desprovisto de ese rema, de esa palabra oportuna de Dios, y serás una presa fácil para él. Por eso, hermanos, es muy importante estar estudiando toda la palabra de Dios, porque cada una de esas secciones, cada uno de esos versículos, hermanos, potencialmente será esa palabra oportuna que Dios vamos a necesitar, hermanos, en el día malo.
Todo, hermanos, todo esto es el rema de Dios, la palabra oportuna de Dios, que como flechas penetran y disciernen, hermanos, las intenciones del corazón del hombre. Por eso es que la palabra de Dios en Efesios, capítulo 6, versículo 17, la llama la espada del Espíritu, la espada del Espíritu. Salmos capítulo 46, versículo 1 nos dice que Jehová es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Y hermanos, es justamente el rema, la palabra oportuna de Dios, que el Espíritu, hermanos, va a traer a nuestra mente para darnos esa salvación. Esa salvación. La espada del Espíritu. ¿Por qué del Espíritu, hermanos? Porque el Espíritu Santo de Dios no solamente es el autor, sino que también el Espíritu nos va a iluminar y va a traer la palabra, hermanos, a nuestra mente y la va a hacer poderosa en nuestras vidas para el momento oportuno. El Espíritu Santo de Dios, que trae la rema, que trae la palabra, hermanos, a nuestras mentes, para poder encontrar en ella, hermanos, no solamente la sabiduría, sino también la fuente de poder para discernir entre el mal y el bien, entre, hermanos, lo bueno y lo malo, para poder distinguir, hermanos, entre lo espiritual y lo carnal, para poder diferenciar, hermanos, entre los pensamientos de Dios y los pensamientos del hombre, para poder diferenciar, hermanos, entre lo eterno y lo temporal, para poder, hermanos, resistir y estar firmes y hacer huir, hermanos, al enemigo, cualquiera que sea, hermanos, el ataque. ¿Y por qué la espada? ¿Y por qué la espada? Porque como una arma ofensiva, hermanos, la espada, la palabra de Dios, va a penetrar y va a escudriñar, hermanos, los corazones de todos los hombres, cristianos y no cristianos. Y va a destruir, hermanos, las dudas y las mentiras del enemigo, que vienen enmascaradas, hermanos, en las diferentes formas de seducciones del mundo y de su sistema, de las falsas enseñanzas, ideologías y argumentos de la falsa mente llamada ciencia. Hebreos capítulo 4, versículo 12 nos dice, Hebreos capítulo 4, versículo 12 nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios, traída por el Espíritu Santo, es viva y eficaz, en otras palabras, que cumple su trabajo. Y dice, y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra, dice, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne, hermano, los pensamientos y las intenciones del corazón. Es una espada, porque va a partir, va a escudriñar, va a ir hasta el fondo de nuestros corazones, de nuestras mentes, y va a revelar, hermanos, nuestras intenciones. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 4 al 5 dice lo siguiente. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 4 y 5 dice, porque las armas de nuestra milicia, dice, no son carnales. Las armas, la armadura que Dios nos ha dejado, no son carnales, sino poderosas en Dios, dice, para la destrucción de fortalezas, derribando, dice, argumentos, derribando todo, hermanos, ideologías, filosofías y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. La palabra de Dios, la palabra oportuna de Dios, el rema, va a buscar, va a ir al fondo, hermanos, a lo profundo, a revelar, hermanos, la verdad. No va a haber armadura, no va a haber, hermanos, enemigo que pueda levantarse contra la palabra, el rema de Dios, la palabra oportuna. Y es, hermanos, justamente su cualidad ofensiva de la palabra de Dios que explica por qué es que la Biblia, hermanos, está en constante ataque. Yo no sé si ustedes se dan cuenta, hermanos, a través de los libros, de la televisión, ahora de la internet, cómo es que la palabra de Dios, hermanos, está siendo atacada día a día, a través de toda la historia, hermanos, de la humanidad. El hombre movido e influenciado, hermanos, por Satanás, ha estado buscando destruir la palabra de Dios. Y si no ha podido, hermanos, destruirla físicamente, por lo menos trata de destruir la significancia de la palabra de Dios, con palabras que suenan muy inteligentes a nuestros oídos y argumentos, hermanos, muy sutiles. El enemigo, a través de hombres muy prominentes y muy inteligentes, hermanos, está tratando de destruir el testimonio
de la palabra de Dios. Muchos de estos hombres se consideran sinceros y en su razonar, en su pensar y en el deseo de ser, según ellos, honestos con Dios, hermanos. Pero ellos no se están dando cuenta, hermanos, que ellos están siendo utilizados por Satanás. La evidencia, hermanos, de que este es un ataque satánico se ve en los objetivos de estos ataques. Ellos siempre son un ataque contra la autenticidad de los hechos históricos de la Biblia. Ellos son un atento, hermanos, de rechazar el carácter sobrenatural y divino de la palabra de Dios. La semana pasada estaba leyendo un devocional de un pastor muy querido. Él es el hermano Enoch Príncipe. Él es un director de un seminario bíblico allá en Perú. Pero él presentó hermanos, este devocional, esta historia. Yo creo que va a ser de mucha utilidad para esta mañana. Y él estaba hablando, hermanos, de este milagro tan grande que nuestro Señor hizo con el pueblo de Israel. Cuando lo sacó de Egipto, la palabra de Dios nos revela que Él hizo un milagro. Su mano poderosa abrió el mar rojo y ellos atravesaron. Estos hombres que tratan de ridiculizar, hermanos, la palabra de Dios, que tratan de negar, hermanos, justamente estos hechos portentosos y estos milagros de la mano poderosa de Dios. Unos de ellos estaban diciendo que no era así, que según las evidencias y la historia y los estudios que ellos habían llevado a cabo, demostraban que el pueblo de Israel había pasado por una área, por una inundación que había cerca del Mar Rojo, que ellos realmente no atravesaron el mar, sino que ellos pasaron por un charco, por una área inundada. Entonces uno de los hermanos que estaba debatiendo ahí le dijo: muy bien, ¿tú crees que el pueblo de Dios pasó por un charco? Entonces te voy a decir lo siguiente: mi Dios entonces ha hecho un milagro mucho más maravilloso de que un pueblo haya atravesado ese río. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que el ejército de Faraón pasó, dice, por mar seco, y que luego el mar vino y los ahogó. Entonces mi Dios ahogó todo el ejército de Faraón en un charco. ¿Cómo puedes explicar tú eso? Y así es, hermanos. Estos hombres tratan de negar esos hechos históricos, esos hechos, hermanos, esos milagros, esos hechos sobrenaturales de la palabra de Dios. La rema, la palabra oportuna de Dios, dada por su Espíritu, hermanos, es la espada del Espíritu que nos va a ayudar a no solo protegernos del enemigo y de sus ataques, sino también nos va a ayudar, hermanos, a atacar y derrotar cualquier pensamiento, cualquier ideología, cualquier corriente, cualquier doctrina, cualquier falso maestro que se levante contra el conocimiento de Dios. Y este rema, hermanos, va a dar luz a la verdad, a la justicia, a la paz, que solamente se encuentra en la persona de nuestro Señor Jesucristo. El rema, la palabra oportuna de Dios, la palabra de Dios, la palabra, la espada del Espíritu. Esta es la última pieza, hermanos, de la armadura de Dios. Hemos estado estudiando por todas estas semanas. El rema, la palabra de Dios, es la última pieza de la armadura. Aquí, hermanos, hemos leído toda la armadura de Dios. Nosotros en Cristo representan las primeras 3 piezas y Cristo, hermanos, actuando en nosotros las últimas 3 piezas. Cristo demostrado como la verdad y experimentado, hermanos, como nuestra justicia y nuestra paz. Y Cristo apropiado por nosotros los creyentes por fe y aplicado en nuestras vidas, hermanos, a través de la esperanza de salvación y del rema, de la palabra oportuna de Dios. Esto es todo lo que nosotros, hermanos, necesitamos. Teniendo esto, nosotros los cristianos, hermanos, seremos capaces de afrontar cualquier ataque, de resistir cualquier ataque del enemigo, de resistir, hermanos, cualquier circunstancia que el mundo nos pueda dar. No necesitamos, hermanos, de tranquilizantes, no necesitamos de pastillas, hermanos, para dormir, no necesitamos de consejeros, no necesitamos de psiquiatras. Lo que necesitamos es de
de toda la armadura de Dios. Quisiera hacer algún hincapié aquí. Quisiera enfatizar lo siguiente. Yo soy médico. Y yo sé que la medicina, hermanos, es dada por nuestro Dios. Y nosotros podemos tener muchos beneficios, hermanos, pero para las cosas espirituales, para los ataques del enemigo, lo que el cristiano necesita es usar toda la armadura de Dios. Y toda esta armadura de manos de Dios está a nuestra disposición. Y si nosotros la usamos, vamos a resistir, vamos a estar firmes contra las acechanzas de Satanás. Y si hay alguna persona que no conoce al Señor Jesucristo, para poder apropiarnos de esta armadura de Dios, necesitamos primeramente apropiarnos de nuestro Señor Jesucristo. Si tú no has aceptado al Señor Jesucristo como tu Salvador, al final de este servicio, mi persona, mi esposa Liana y cualquier hermano que está aquí presente, nosotros estamos más que encantados de poder usar la Biblia y mostrarte a través de ella cómo apropiarse de esta salvación en nuestro Señor Jesucristo. Dios bendiga su palabra, Dios bendiga sus vidas. Amén. Así concluimos esta parte del estudio del capítulo 6 de Efesios. Rogamos a Dios que este estudio te ayude en la edificación de tu vida espiritual, y si estás buscando una iglesia donde puedas reunirte para adorar a Dios en tu idioma, crecer en el conocimiento de su palabra y descubrir su voluntad en tu vida, te invitamos a que nos visites. En el Ministerio Hispano de la Iglesia de Edgewood encontrarás un lugar para ti y tu familia. Si deseas escribirnos con preguntas o comentarios, lo puedes hacer a nuestro correo electrónico fuentedevidaparati@hotmail.com. Dios te bendiga.